Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en día miércoles, en el ombligo de la semana. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Un saludo hasta México. Muy bien, Julio, muy bien. Aquí reiniciando miércoles, igual hasta Guatemala, un abrazo. Retomando ahorita con estos temas que espero que sean de su interés y bueno, que sigan dándole like y que sigan inscribiéndose aquí al canal, ¿no? Sí, por ahí hemos tenido bonitos comentarios y pues la idea es que sigamos metiendo un poco los temas que a ustedes les gusten. Nos los pueden poner ahí siempre en el canal o en las redes sociales donde hayan visto los videos. Y el día de hoy Por que supuesto. nos habíamos quedado, la última vez estuvimos hablando sobre cultura y habíamos quedado que hoy íbamos a hablar en uno de esos elementos que formaban parte de esa cultura, que son los valores. Y estuvimos ahí platicando con Isaac precisamente si con valores o sin valores. Hago siempre lo que quiero, dice la canción mexicana. ¿Qué dice Isaac? ¿Con valores o sin valores? Ay, Dios mío, pues qué te digo, yo hablaría hasta de generaciones, ¿no? Como hablando de nosotros, no es que me sienta yo muy viejo, pero te cimentaban los valores a producto de gallina y tenías que, en este caso, utilizarlos para toda tu vida. En el caso empresarial, yo los veo importantes, ¿no? Hay personas que funcionan, a lo mejor yo les digo aquí que funcionan de manera muy silvestre, y bueno, pues van creciendo y van funcionando, pero eventualmente, aunque no lo quieran ver, tienen presentes alguno de estos tipos de elementos, le llamen o no valores, pero los tienen presentes en su accionar y en su manera de ser, y eso los van trasladando a lo que sería la empresa. Entonces, si a mí me preguntas, yo creo que yo sí sería de la idea con valores. Ahora, consciente, inconsciente, ese ya es otro cantar, ¿no? Claro, sí. Es que al final, cuando uno escucha esas expresiones, como estabas diciendo, ¿verdad? A veces cuando ya nos van pasando los años, usando, primero las oíamos de nuestros papás y poco a poco las vamos usando nosotros, y se están acabando los valores. Pero cuando uno habla de se están acabando los valores, no es que ya no hayan valores, es que hay un set de valores, pero no son los que nosotros esperaríamos que hayan. Y Claro. precisamente en el ambiente empresarial pasa tres cuartos de lo mismo. Muchas veces nos referimos a eso en el ambiente social, pero en el ambiente empresarial es tres cuartos de lo mismo. Claro. Estamos conscientes de cuáles son esos valores que nos gustaría aplicar. Y digo, no es de caer, lo platicamos hace un rato, en qué cosas son buenas o qué son malas, pero por lo menos estar consciente de cómo te gustaría que pasen las cosas en tu ambiente de trabajo, en tu empresa, cómo se van a tratar las personas entre sí, cómo vamos a concebir al cliente, porque cuando no lo hacemos, cuando no somos conscientes y hacemos un trabajo consciente de implementar esos valores, pues va saliendo lo que hay. O sea, por ahí tenemos a veces líderes informales, digamos, dentro de la empresa que van proponiendo y se van quedando los valores. Y ojalá que sean valores buenos, pero si son valores en donde al cliente se le va a tratar como alguien, como que llegara a pedir un favor, o de pronto la gente para tratarse entre sí no lo hace con el mínimo respeto, por ejemplo, entonces se van volviendo normas casi de Sí. trabajo, ¿no? Sí, tienes que crear entonces en este caso algunos, pues no sé, castigos o reservas que pues, se convierten finalmente en políticas y en reglas para poder fundamentar un reglamento que a lo mejor no debería de existir. Probablemente si la gente funcionara de la misma forma o entendiera por qué es importante este tipo de comportamientos, pudiese aceptar esa convivencia sin mayor problema y sin que hubiera un restrictivo. Sin embargo, las personas, te digo, por eso yo tendría que ver a lo mejor generacional, a lo mejor ya es mi primera visión de vejez, ¿no? El pensar que los tiempos pasados fueron mejores, pero sí, es efectivo lo que dices, los valores han cambiado y van modificando, y entonces lo que era importante para nosotros quizá para este tiempo ya no lo sea, y esa es una apertura también que debemos de tener. Sin embargo, para el caso de empresa, una característica es que sean duraderos, ¿no? Que puedan trascender el tiempo y que no se queden en un momento determinado, que sean integrales, o sea, que le aplique a todos, no importa si eres personal de intendencia, personal operativo, personal directivo. También otra de las características que debe tener este tipo de circunstancias es que sean flexibles, ¿no? Claro. Yo tenía un jefe que decía por ahí, lo más importante en un valor es que sea apegado a la parte de excepciones, ¿no? ¿Qué sucede cuando no sucede como tú lo dices, sino cuando pasa algún cambio, ¿no? Y eso al final del día, pues bueno, lo tendríamos que manejar. Y de ahí, bueno, podemos hablar de un montón de características, pero la realidad es que esos tres
durabilidad, integralidad y flexibilidad, para mí serían características que hacen que estos valores, les llamemos o no así, estén presentes dentro de una empresa, ¿no? Claro, claro. No, y es que aparte, luego de esas características tiene que estar la forma de implementarlo de tal forma que eh, se vea su aplicabilidad, digamos, en el día a día. Porque al final muchos de los valores, hace un momento mencioné cómo nos tratamos entre los compañeros o cómo tratamos al cliente, eh, pero tiene aplicabilidad en qué decisiones tomamos, qué tipo de mensajes vamos a mandar. Eh, yo estoy en una organización de empresarios y, por ejemplo, uno de los valores que se proponen es el ser positivos. Y entonces es impresionante porque al momento de estarlo mencionando y mencionando en todas las sesiones, de pronto como que te va quedando el mindset aquí de ser positivo. Y cuando uno quiere hacer un mensaje, luego como que salta la alarma y dice, a ver, ¿cómo lo estás diciendo? Porque hay varias formas de decir lo mismo. Uno le puede decir a una persona, ya me di cuenta que no estás viniendo, o le podrías decirlo ahora como lo digo en positivo, ¿verdad? Es decir, me gustaría que vinieras más, me gustaría verte más seguido por acá. Entonces, es impresionante porque va repitiendo y de pronto en la cabeza ya tienes el mindset. ¿Qué era lo que pasaba al final? Porque cuando estamos hablando de generacional, del tema generacional, y por supuesto todos pensamos que nuestra generación es la mejor, ¿verdad? Supongo yo. Claro. Pero una cosa que pasaba mucho, creo yo, y yo lo recuerdo de cuando yo era pequeño, era, no sé si te pasaba cuando estabas en la escuela, en el colegio, en tus primeros años, era que a veces sí se incluían cursos. Yo recuerdo uno que hasta se llamaba algo así como moral y urbanidad. Sí. Y al margen de que estén actualizados o no, los valores que te inculcaban en aquel entonces, te los daban. Te decían, bueno, que si vas en un bus y de repente se sube una persona mayor, pues se considera bueno, que al final es uno de esos elementos que tienen los valores. ¿Qué creencias sobre las conductas que son consideradas preferibles? Entra una persona al bus, entonces te levantas y le cedes tu lugar. Entonces, bueno, son cosas sencillas, pero como te la están repitiendo, entonces ya cuando vas en el bus, yo recuerdo cuando iba al colegio en el bus, pues ese tipo de cosas las veías aplicadas. Entonces, como veías que otros las hacían, pues uno entra en ese juego y forma parte de tu forma de pensar. Entonces, en la empresa, al final, si uno lo está repitiendo, pasan a ser parte de las reglas del juego normal. Y fíjate, me lleva a un punto más importante, porque se convierte entonces en la identidad del mismo negocio. O sea, trasladas esos comportamientos en una razón de ser dentro de la compañía, ¿no? En este caso, de hecho, ahí está uno de los principales, uno de los principales puntos de importancia, por qué tenemos que tener valores, ¿no? Eso genera identidad dentro de lo que sería la empresa, y bueno, de alguna manera tendrían que estar asentados en algún documento que tendría que publicarse y que no solamente tiene que aprenderse, sino que tiene que vivirse. Como tú bien lo dijiste, para poder crear esa forma de pensamiento, se tiene que hacer todos los días, y entonces se tiene que conseguir que esos valores se conviertan en un hábito dentro de lo que sería la acción. Un comportamiento, por ejemplo, digo, a lo mejor es una tontería, pero hace años me tocó, por ejemplo, en una empresa de capacitación donde yo trabajaba, en donde era obligatorio manejarme con traje y corbata. Yo no entendía la razón hasta que te das cuenta que ese tipo de implementación dentro de lo que era la empresa hablaba de presentación y decía que tú te tienes que presentar con ellos como quisieras ser tratado. O sea, es tan importante la visita del cliente que yo tengo que vestirme adecuadamente para poderlo funcionar. ¿Esto qué ayuda? Pues obviamente ayuda a que la empresa pueda seguir hacia adelante y avante, y no dependa de una sola persona, que a lo mejor pudo haber sido el fundador, sino que todos participen de la misma manera y convencidos integren ese proceder dentro de lo que sería su accionar diario, ¿no? Que eso es lo interesante en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, a eso me refería precisamente cuando decía que es el tema de los valores al fin, como estabas diciendo, si uno lo tiene
por escrito si se está repitiendo. Y estamos hablando de los valores más relevantes. Por supuesto, hay algunos valores que son socialmente aceptables. Entonces, no redundar en hacer una lista de 25 valores, pero de pronto los 5, los 10 que sean más importantes para tu empresa. Yo recuerdo una vez, yo le decía con un cliente que le pregunté, ¿quién es el responsable de la atención al cliente aquí en esta empresa? Y lo que me dijeron, es allá la señorita que está allá sentada, ella es la encargada de atención al cliente. Le digo, no, la atención al cliente es responsabilidad de todos. Ahora, esa respuesta, insisto, no, sin entrar en que si es buena o es mala, pero un poco te dice cómo es que uno puede estar pensando dentro de la empresa, que cuando venga un cliente molesto, uno va a decir, bueno, no es cosa mía, es cosa de la señorita que está allá, que es la de atención al cliente. Que es muy distinto a cuando estamos conscientes o ya propusimos a todo el cuerpo de personal dentro de una empresa que los responsables de la atención al cliente somos todos, desde la persona que recibe en una recepción, valga la redundancia, el policía probablemente de la entrada, o cualquier persona que conteste el teléfono va a ser responsable de la atención al cliente. Pero si todos estamos sintonizados en eso, cualquier persona que conteste un teléfono va a estar involucrada, digamos, en resolverle a cualquiera que sea la necesidad que tenga. Sí, y además, por ejemplo, ahí lo vinculas con otro tipo de situaciones que hacen que a la gente le hagas memorable el hecho de que tengas que tratar, y no importa quién te atienda, si no lo vas a manejar de alguna manera. También te ayuda a resolver conflictos, también te ayuda a establecer cuáles serían los procedimientos en caso de no cumplir con algún tipo de circunstancias, ¿no? Y de aquí, bueno, pues la recomendación para las empresas es, ¿quién define estos valores de la empresa? Bueno, pues sí puede ser el dueño, el director, el equipo directivo, pero tienen que involucrar también al resto de los trabajadores para poder generar esa lista bueno, aquí la recomendación dicen los teóricos que entre 3 y 10 valores, va a depender, yo he visto empresas que tienen 5, 7, 8, va a depender, es muy subjetivo, porque tiene que ser trascendental que esos valores impacten en el comportamiento y procedimiento del negocio. Al final del día, lo que estás buscando es que esa convivencia, ese desarrollo, esa actividad o esos parámetros que estoy tomando ayuden a la actividad de lo que sería el negocio y lo pueda mejorar, ¿no? Yo creo que eso sería lo fundamental. Entonces, regresando a la pregunta inicial, Julio, con valores o sin valores, pues a lo mejor no les llamas valores, pero existen, ¿no? Entonces, en ese sentido yo te diría, para mi punto de vista, es sí valores, les llames o no, y tenerlos bien claros para que la gente los pueda entender y ayude al comportamiento dentro de lo que sería la empresa, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, totalmente. Y es que al final, bueno, yo iría todavía un poco más a decir, realmente siempre hay valores. O sea, siempre, no es si hay o no hay, siempre va a haber. Ahora, están los que tú quieres que haya en tu empresa. O sea, o hay los que dejó alguien más, o lo que fueron poniendo algunos empleados, los empleados más carismáticos, no sé. Entonces, en la medida de que nosotros le pongamos más conciencia y atención a qué valores son los que estamos promoviendo dentro de la empresa, porque no es sencillo, es casi como sembrar una planta, hay que cuidarlos y que sembrarlos por un tiempo para que se establezcan en la mente de las personas, pero siempre hay valores. Perfecto, pues entonces en este caso sería como que la tercera pieza del rompecabezas entre misión, visión y los valores. Con eso formas la cultura organizacional. Claro. Y eso nos va a llevar al siguiente tema que tendríamos que revisar acá, que son los objetivos. Entonces no sé si quieras invitar a nuestros visitantes a que puedan conectarse a la siguiente plática. Sí, definitivamente invitarlos otra vez. Vamos a estar hablando ya un poco, una vez que establecimos este cuerpo cultural empresarial, que decía Isaac, pues hablar un poco ya de los objetivos, a dónde queremos llegar, pero ya con un tinte un poco más aterrizado que solo la visión. Entonces, invitarlos a que se sigan conectando en el próximo ombligo de la semana, los días miércoles. Recuérdense siempre de vernos por aquí en YouTube o en las redes sociales donde nos estén siguiendo. Pónganos, no es, siempre ahí se vale poner qué cosas te gustaron, qué cosas no te gustaron y de qué temas te gustaría que estuviéramos platicando. Nos vemos entonces, Isaac, un abrazo hasta México. Igual, Julio, de Guatemala y de México para el mundo, un abrazo desde acá y bueno, pues nos vemos entonces en el próximo ombligo de la semana. Muchas gracias. Perfecto.